Hola, Dios tiene un propósito perfecto, santo. Muy seguramente muchos de nosotros hemos leído al menos una vez lo que los estudiosos llaman el Benedictus, que es la profecía que Zacarías hace una vez Dios le devuelve el habla. Guiado por el Espíritu Santo, empieza una inmensa oración de bendición profética que se refiere y comienza así, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y te animo a que lo sigas leyendo. Lo encuentras en Lucas capítulo 1 desde el versículo 67. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, había enmudecido porque una vez había entrado al templo, que tuvo la oportunidad de bendecir a Dios como sacerdote. El ángel le dice que va a ser padre y él no lo cree, y a consecuencia de esta falta de fe en Dios, en esto que el ángel venía a decirle de parte de Dios, él enmudece. Pero una vez habla, una vez nace Juan, su hijo, él empieza a hablar porque el Espíritu Santo lo guía y hace una maravillosa profecía sobre el nacimiento de Jesús y también el propósito que Juan, su hijo, tendría en este plan de salvación. Juan iba a ser menor que Jesús, obviamente, pero era importante para Dios y por eso se lo brinda como hijo a esta pareja ya mayor. Y en el versículo en el versículo 78 dice: por la entrañable misericordia con nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Pero ese no era el que iba a leer. En el 76 dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Él pudo confirmar y hablar de la fidelidad de Dios, de que Dios nunca miente, de que Dios todas sus promesas, todos sus pactos los ha cumplido. Y él estaba viendo el cumplimiento de esta promesa que le había hecho a sus antiguos y cómo Dios la estaba cumpliendo ahora. Él estaba viendo la respuesta de una oración que seguramente él y su esposa Elizabeth habían hecho por mucho tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Su voluntad es santa y Él no llega ni antes ni después, Él llega en el momento perfecto. Y a Elizabeth y a Zacarías ese era el momento de tener este hijo, quien después, dice la Escritura, crecía y se fortalecía en el Espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Se cree que otras personas fueron los que le enseñaron, fueron los que le mostraron todas las escrituras, y cuando fue el momento vino a proclamar a Jesús. No tomaba vino, era alimentado por langostas y miel. Es lo que nos dice la Escritura, porque este es el propósito que Dios tiene en este momento para Zacarías, Elizabeth, pero sobre todo para su hijo Juan. Él tiene un propósito para sus hijos. Él no miente. Él le encanta y se agrada cuando tenemos fe en Él. Así que no fue Zacarías, no fue Juan, no fue Elizabeth cuando es visitada por su prima María, cuando María va a visitar a Elizabeth, ¿recuerdan? Y una vez María entra y saluda a Elizabeth, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, brinca al reconocer a ese bebé que aún no había nacido, que era el Mesías, el
Salvador. Es un sinnúmero de verdades, un sinnúmero de promesas que solamente por fe podemos creer, y que los acontecimientos históricos nos hablan de la vida de Juan el Bautista, de la vida de Jesús y de todo lo que en su palabra está escrito y fue verdad. Él es el que salva, Él es el que redime, Él es el que venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Él es el que ha hecho que personajes como Juan el Bautista, este Benedictus, guiado por su Espíritu Santo, proclama Zacarías a todo el pueblo una vez recobra esta: es Dios, es su grandeza. Así como no creerle, así como desconfiar de todo lo que su palabra nos habla y todas las promesas que hay para sus hijos, para su pueblo, y es necesario que le creamos. Y ya vimos que la fe Él no la da. Así que si tú estás escuchando este mensaje, pero aún no has nacido esa esperanza, no es casualidad, es que Dios tiene un propósito en tu vida, y es bien importante, y más te vale que lo creas desde ahora, porque no es porque simplemente no tenías nada más que hacer. Te animo a que, si esta herramienta te ayudó a recordar, a afirmar tu fe, a saber que Dios tiene un propósito en tu vida, a saber una vez más y recordar que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que todo lo que ha dicho lo ha cumplido, creas en Él y camines con Él y compartas esta herramienta con otros. Todos, sin excepción alguna, necesitamos del amor, de la misericordia, de la bondad del Altísimo. Todos, sin excepción alguna, necesitamos de su perdón, de su redención, del plan de salvación que solamente en Él podemos tener, a la muerte eterna por haber transgredido la ley de Dios. Solamente, dice la Escritura, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que te animo a recordar esto, a compartir esta herramienta, a que te suscribas si no lo has hecho aún, a que podamos acompañar a otros a seguir aprendiendo, recordando, creciendo en el conocimiento del Altísimo. Permíteme orar. Padre Santo, Señor amado, te damos infinitas gracias, Señor, y como el profeta decimos: bendito eres tú, Señor, el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito eres, Padre. Gracias por darnos hoy esta bendición, recordarnos que en Cristo Jesús hay salvación y hay perdón. Gracias por los que están conmigo en esta reflexión, y ayúdanos a cada día confiar y creer más en ti, y a compartirle a otros de que el Dios vivo está siempre en amor, en bondad, en misericordia con nosotros. Con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nos vemos pronto.